era comentaros la nueva aplicación que tenemos, la nueva herramienta que podemos tener, ya no solamente a nivel tomográfico, sino la idea conjunta de realizar estudios conjuntos entre biomecánica y tomografía. Y para partir, yo creo que es importante tener clara la idea de sensibilidad y especificidad a la hora de hablar de pruebas diagnósticas. Hablaremos también un poco del recorrido, cuáles han sido las conquistas que hemos ido haciendo a la hora de hacer diagnóstico del queratocono, porque en un principio nos planteábamos diagnosticar el queratocono, pero ya cada vez más somos más ambiciosos, queremos ver y diagnosticar queratoconos subclínicos, esos que dan algunos detalles, algunos signos tomográficos de queratocono, aunque no tengan pérdida de agudeza visual. Y aún más, incluso llegar a diagnosticar queratoconos frustros, son ese ojo tomográficamente normal de un ojo colateral alterado. Bueno, pues la sensibilidad, por recordar, es la capacidad que tiene cualquier test, cualquier prueba diagnóstica, para identificar a los pacientes que realmente están enfermos. Y la especificidad es justo la capacidad que tiene el test para diagnosticar a esos pacientes que están sanos. Entonces, dado un punto de corte, podéis ver ahí, por ejemplo, en este caso, el punto de corte 90, podemos encontrarnos cuántos pacientes nos coloca como enfermos, eso sería la sensibilidad, y la especificidad, cuántos son capaces de confirmar, o sea, descartar a los sanos. Cuando sumamos ambas pruebas, cuando sumamos ambas capacidades de una prueba diagnóstica, nos va a dar ese concepto tan famoso, ¿no?, de área debajo de la curva. Y el área debajo de la curva es cuando en un eje de coordenadas y abscisa juntamos la sensibilidad y en el de abscisa uno menos la especificidad. Esto nos va a dar una curva y a partir de esa curva toda el área en la que está abajo es la que nos va a dar la potencia diagnóstica que tiene esa prueba. Con lo cual, lo que vamos a intentar es que al máximo pueda subir ese área bajo la curva. E históricamente vais a ver, porque vamos a hacer un repaso, que ese ha sido todo el concepto que hemos ido detrás. Siempre hemos intentado aumentar al máximo ese área bajo la curva, intentar aumentar sensibilidad y especificidad al máximo, para el más mínimo detalle, para llegar a ese dorado, que era el poder hacer un diagnóstico del queratocono frustro. Bueno, empezamos con la tomografía, con la topografía, luego empezamos a ver elevación posterior. Fue realmente una revolución el hecho de poder fijarnos ya no solamente en la curvatura de cara anterior, imaginaros, se llegaban a diagnosticar queratoconos con curvatura anterior. O sea, la conquista que significó la elevación de cara posterior fue realmente increíble, fue una revolución. Incluso también fuimos más allá y fuimos a mapas epiteliales y por ultrasonografía de alta velocidad, incluso con tomografía, se vio que aquellos mapas epiteliales más finitos pues tenían una alta sensibilidad a la hora de hacer diagnóstico de queratocono. Y el siguiente paso podía ser la biomecánica, efectivamente. Ahí podéis ver como si nos hubiéramos fijado solamente en la topografía, podíamos haber tenido un ligero, nos puede dar una sensación de que hay cierta alteración en la curvatura anterior, podía incluso ser un artefacto por ojo seco, pero fijaros como claramente hay una elevación posterior en la cara posterior. O sea, realmente los mapas de elevación realmente fueron una conquista. Antes realmente estábamos a ciegas y se operaba cirugía refractiva solamente con curvatura anterior. O sea, realmente ese paso histórico lo tuvimos. Pero claro, la gran conquista sería cómo hacer el diagnóstico de queratocono frustro. Y recordamos, un ojo tiene alteración tomográfica, el otro no tiene ninguna alteración tomográfica y ese es el que queremos diagnosticar, ver qué prueba nos puede hacer significar que ese ojo puede estar alterado, porque claro, cuando un ojo ya está alterado te da muchas pistas, como Alejandra nos ha comentado, pero claro, lo ideal sería hacer el diagnóstico previo del primer ojo, ese es el gran reto y realmente hasta ahora no hemos tenido suficientes herramientas para poder hacer el diagnóstico. Sí es cierto que los mapas de elevación posterior eran los que nos daban más sensibilidad y más especificidad cuando juntábamos parámetros. No hay exactamente un parámetro que nos dé alta sensibilidad y especificidad. Y la manera de llegar a un diagnóstico lo más temprano posible era ir juntando parámetros y bueno, han ido surgiendo diferentes papers. A día de hoy hemos conseguido aumentar esa sensibilidad, esa especificidad
pero no tenemos ningún parámetro que nos dé ese 100% que buscamos de sensibilidad y especificidad. Bueno, pues en el 2008, como Alejandra nos ha estado comentando, nos sale el primer display de Belling y Ambrosio. Teníamos ese mapa de referencia, esa superficie, la Best Fit Sphere de referencia, ¿de acuerdo?, con la cual conseguíamos que en 8 milímetros ver cuál era... ver la esfera que mejor se ajustaba a esa córnea, dejando la mitad de los puntos por encima de ella y la mitad de los puntos por debajo, para que nos sirviera de referencia a la hora de ver cuándo había una elevación posterior. Pero de una manera bastante razonable, Belling y Ambrosio nos proponen el crear una superficie de referencia mejorada. ¿Y qué quiere decir la superficie de referencia mejorada? Esta gente dice, bien, si tenemos ya una zona elevada, aproximadamente entre 3.5 y 4 milímetros, que es la de menor espesor, que es probablemente la que tengamos más elevada, anulemos ese área para que nos quede una esfera más planita, con lo cual podamos encontrar, que nos dé más la cara cualquier tipo de elevación. Y es cuando sacan ese gran avance que significa el primer módulo de Belling Ambrosio, con lo cual vamos a tener unos diagnósticos un poquito más tempranos porque nos van a dar antes la cara. Posteriormente nos sacan en el 2010 otro display que nos habla de la progresión paquimétrica, ¿vale? Porque ellos dicen, vale, de acuerdo, hasta ahora hemos estado hablando de córneas finas, ¿no? Pero pueden existir córneas finas que sean sanas e incluso pueden existir córneas gruesas. Nos estamos dando cuenta que pueden existir córneas gruesas o aparentemente gruesas que realmente sean patológicas. Y entonces ellos nos proponen el perfil paquimétrico. Partiendo del punto más delgado, nos hacen 2 desviaciones estándar para que tengamos el 95% de la población allá metido, incluso participan diferentes poblaciones, acá en Sudamérica, en Europa, de tal manera que que pueda cubrir el máximo volumen de gente, que no haya diferencias raciales, y una progresión normal estaría paralela dentro de esas 2 desviaciones estándar. El incremento en cuanto a porcentaje sería lo mismo, pero haciendo la función con el grosor total, con lo cual tenemos esas mismas 2 desviaciones estándar. En el 2014 también nos plantean otro gran avance, otro display, que es hablar acerca de la desviación con diferentes parámetros, la curvatura, la elevación anterior, elevación posterior, la progresión paquimétrica, de tal manera que podamos hacer por regresión múltiple también esas desviaciones en cuanto a la población con la que vamos manejando. Y realmente hay un gran avance en cuanto a sensibilidad y especificidad a la hora de diagnosticar el queratocono, pero sigue existiendo ese gran reto que es el queratocono frustro e incluso el queratocono subclínico. A día de hoy, bueno, no solamente a día de hoy, teníamos una herramienta, partió con horas, si os acordáis, a la hora de ver la histéresis, y luego nos vino Corby. Pero realmente no existía una aplicación clínica real. O sea, estábamos midiendo biomecánica, pero no había una aplicación clínica real. Fundamentalmente porque cuando hablábamos de biomecánica hay una cosa que tenemos que tener en la cabeza y os lo pongo como reto, cuando veáis algún paper acerca de biomecánica, siempre vamos a tener 3 factores de confusión. En primer lugar, la presión intraocular, en segundo lugar, el grosor corneal del cisne y el tercero, el stiffness, la rigidez. Todo eso nos va a estar haciendo ruido. O sea que la gran mayoría de papers que están publicados, veréis como nunca llegan a ninguna conclusión porque no se han conseguido aislar esos factores de confusión. Bueno, a día de hoy tenemos esta nueva actualización que nos propone Corby, partiendo de una presión intraocular biomecánicamente corregida. Está hecho con un análisis, con modelos biomecánicos, con análisis de elementos finitos, con lo cual no nos da esas variaciones poblacionales entre una área y otra, aunque luego eso sí ha sido confirmado por Vinci Guerra en un estudio multicéntrico. También nos dan diferentes índices de screening para llegar a hacer unos diagnósticos más tempranos. La integración que podemos tener tanto tomográfica con la biomecánica y ese medida de rigidez con un único parámetro, que es lo que probablemente andábamos buscando. En el 2016, Erskine nos propone
esa presión intraocular biomecánicamente corregida y supone un gran adelanto porque realmente nos va a dar bastante información en el hecho de que podamos tener un mejor seguimiento del glaucoma y de screening. Podemos incluso encontrarnos, hay algún paper bastante interesante, que algún tratamiento de reducción aparente tonométrica puede estar haciendo una alteración biomecánica corneal y no realmente disminuir la presión intraocular. Y luego incluso una medición más real de la presión intraocular en córneas irregulares. Realmente esto es bastante interesante, pues por ejemplo, con pacientes trasplantados que pueden estar con mucho tratamiento con corticoides. Incluso hay alguna editorial interesantísima, está rondando por ahí en algún foro de Gatinel acerca de la idoneidad o no del crosslinking, basándose en datos de tipo biomecánico, pero realmente no teniendo en cuenta esto que estamos hablando. Recientemente publicamos este año en el Journal Cataract Refractive Surgery el hecho de un análisis de estos parámetros que nos proponía el nuevo software, precisamente comparando en el pre y en el post de pacientes operados con RELES-SMILE. Recordemos, tres factores de confusión: grosor corneal, presión intraocular, rigidez. Realmente estamos poniendo a prueba esos parámetros realmente para ver si sabían diagnosticar adecuadamente en pacientes pre y postoperados. ¿Y a qué conclusión llegábamos? Pues fijaros, en pacientes pre y postoperados, cuando realizábamos una diferencia de la media de la presión intraocular, la tonometría de Goldman, nos daban unas diferencias medias de hasta 3.2 milímetros de mercurio entre el pre y el post. Y cuando analizamos esa misma presión, pero biomecánicamente corregida, nos daba prácticamente la mitad. Pero hay algo bastante importante y que incluso publicado se nos pasó y lo pusimos como un área de mejora en nuestro propio paper, es que vimos que existía una correlación entre las diferencias promedio con si el paciente había sido tomado la presión intraocular a diferentes horas, algo que es bastante razonable pensar, pero que había que demostrarlo. Entonces, cuando hicimos el ajuste, ese reanálisis de esos ojos y los juntábamos en función de si habían tomado la presión intraocular bien por la mañana o bien por la tarde, la diferencia en tonometría bajaba a 2.24, pero la presión biomecánicamente corregida de Corby bajaba a solamente 0,57 milímetros de mercurio de diferencia entre el pre y el post. ¿Y por qué el análisis biomecánico no ha sido utilizado hasta ahora? ¿Por qué no ha tenido una aplicación realmente clínica? Pues porque necesitábamos normalización de los parámetros. Necesitamos saber qué parámetros eran, cuáles eran los parámetros normales. Por eso realmente nos faltaba esta referencia que a día de hoy podemos encontrarnos con el informe del screening de Vinci-Guerra, como hemos estado comentando, con esas desviaciones estándar en las cuales nos van a medir realmente esa diferenciación de la biomecánica y ese índice biomecánico global que nos va a dar a partir de ahora Corby. Y lo interesante de Vinci-Guerra es que podemos hacer un análisis, la gran diferencia, para que ya tengamos claro qué diferencia hay entre HORA y Corby. A ver, HORA lo único que nos dice es cuándo aplana y cuándo vuelve a la segunda aplanación. Es simplemente eso lo que nos da y hace una correlación con la presión intraocular. Corby nos da 10.000 millones de parámetros, algunos que sirven mucho y otros que no sirven, pero nos da muchos parámetros, ¿vale? Entonces se han podido llegar a la conclusión de cuáles son los más repetibles y los que nos pueden reportar más información. Pero sigamos de nuevo pensando en que hay tres factores de confusión: grosor, rigidez y presión intraocular. Entonces a Vinci-Guerra se le ocurre decir, vale, hagamos que con esa presión biomecánicamente corregida, que ya sí que la tenemos corregida con un modelo finito, hagamos estudios poblacionales de tal manera que podamos ver cada uno de los parámetros con cada una de las presiones intraoculares, poder sumarle 2 desviaciones estándar por arriba y 2 desviaciones estándar por debajo, de tal manera que así conseguiremos lo que estamos buscando: normalizar, buscar la normalidad en cada uno de los parámetros y veamos a partir de ahí cuáles son los más interesantes. Bueno, pues nos proponen en ese informe hasta 4 parámetros que eran los más repetibles, que vamos a ir analizando. Una imagen que probablemente nos iremos acostumbrando a verla, pero lo más interesante lo tenemos aquí abajo. Es cada uno de esos 4 parámetros que ahora veremos, con 2 desviaciones estándar por arriba, con 2 desviaciones estándar por debajo y un
un cociente, un índice de biomecánica corneal global. Ahí veis cómo tenemos los rangos normales para cada parámetro, pero siempre basándonos en esa presión intraocular biomecánicamente corregida y con las restas de regresión. Bueno, los 4 parámetros son muy simples y son muy fáciles de entender. Los 2 primeros son muy parecidos. El primero es el DIA ratio, el radio de la amplitud de deformación a 2 milímetros. El soplido del aire en una córnea rígida, si realmente estuviera rígida, si realmente fuera rígida, aplanaría sin gran concavidad. Cuando hay gran concavidad es porque realmente tiene algo de pérdida de rigidez, con lo cual ahí vemos ese ratio, ese cociente que realiza. Eso quiere decir que si primero se aplana el centro comparado con los 2 milímetros, tendremos una deformación mayor, una mayor dependencia de esa presión intraocular. Lo que quiere decir es que cuanto menor sea el DIA ratio, mayor rigidez va a tener esa córnea. En cuanto al radio integrado es prácticamente lo mismo, pero en vez de medir la diferencia entre el centro y los 2 milímetros, el radio de curvatura, ¿vale? Cuanto más plana esté, cuanto más uniforme sea la deformación, mayor va a ser el radio, con lo cual su inversa va a ser menor. Quiere decir que cuanto menor sea el radio integrado, mayor rigidez va a tener esa córnea. Este otro parámetro es súper interesante y es muy parecido a otro que tiene Pentacam, ¿vale? En el Belling-Ambrosio Display, y el espesor horizontal relacionado con Ambrosio, el cociente entre la paquimetría del punto más delgado con la progresión paquimétrica, y este parámetro que yo creo que va a dar mucho que hablar, y ahora os comentaré por qué, el índice de rigidez que nos propone Cynthia Roberts. Cynthia Roberts lo que hace es una ecuación muy interesante en la cual en el numerador resta la presión del chorro de aire a la presión intraocular biomecánicamente corregida, lo que sopla con lo que se supone que hay de presión intraocular dentro, y le hace un cociente con la amplitud de deformación que ha generado en la córnea. Quedaros con este parámetro porque ahora os comentaré la importancia que tiene. En el Journal Refractive Surgery publicamos también el año pasado una serie de cambios de parámetros en Corby con respecto a diferentes técnicas de cirugía refractiva. Bien sabéis que Rayleigh-Smile, se supone que la gran ventaja que podía tener Rayleigh-Smile, una técnica intraestromal, debiera de ser, ya se ha demostrado que es mejor en ojo seco, se ha demostrado que es igual en predictibilidad, eficacia y seguridad, aproximadamente, pero la gran fortaleza debería estar en la biomecánica. Sin embargo, no hay nada concluyente. Y eso es debido a esos 3 parámetros que hemos estado hablando que están haciendo ruido: cisne, grosor, presión intraocular y rigidez. Entonces, realmente, ¿qué es lo que proponíamos en este paper? Este paper proponíamos eliminar esos factores de confusión haciendo estudios intraindividual, con lo cual la presión intraocular, si están tomadas a la misma hora del día, debería de ser lo mismo, y proponíamos unos índices de corrección para el cisne. Le tengo mucho cariño a este paper porque dimos unos resultados en el que los parámetros que se alteraban en Corby eran dependientes de la pérdida de grosor y no aparentemente de la pérdida de rigidez. Nos encantaría que hubiera unos estudios siguiendo esos índices en los que pudiéramos comparar también PRK y LASIK. Y en el paper que os he enseñado antes vimos también que existen estos 2 parámetros, la presión intraocular biomecánicamente corregida y el parámetro de rigidez que proponía Cynthia Roberts, que no están correlacionados con el cambio de espesor cuando comparábamos pre-SMILE con post-SMILE. Eso quiere decir que estos 2 parámetros están controlando de una manera muy adecuada el factor de confusión que significa cisnes, con lo cual probablemente estos serán parámetros de futuro para poder comparar unas técnicas con la otra. El informe de Vinci Guerra finalmente nos da ese índice de biomecánica corneal global. Ha sido realmente validado con un valor predictivo positivo de más de un 98%, que es realmente algo bastante importante. Y el software combinado, la posibilidad que vamos a tener de diferenciar sujetos normales con queratocono, combinando tomografía con parámetros de biomecánica, dándonos finalmente un índice global, tanto tomográfico como biomecánico, de tal manera que vamos a poder aumentar ese área bajo la curva
hasta parámetros que realmente andábamos buscando para hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Muy rápidamente señalaros algunos casos clínicos. Este caso clínico de queratocono unilateral, veis un grado 2 en el ojo izquierdo, un ojo aparentemente normal en el ojo derecho, con lo cual se estaría catalogado como queratocono frustro. Y estáis viendo cómo a la derecha sí nos da unos parámetros tomográficos aparentemente normales, pero el índice biomecánico sale alterado, con lo cual nos daría un índice global también alterado. En un queratocono parecido unilateral, veis en ese caso como aparentemente tenemos un ojo normal, y cuando analizamos el índice de Vinci-Guerra, el índice biomecánico, nos da alterado, aunque los tomográficos están alterados y el global también nos lo da, y por echarle un vistazo al otro ojo, bueno, vemos probablemente un ojo claramente extasiado, como podéis ver. Ahí sí quedaba, obviamente, ambos parámetros, el tomográfico y el biomecánico, alterados. En cuanto a un queratocono, igual, este ya era un caso nuestro, estos otros eran compartidos de algunos otros compañeros. Podemos ver efectivamente esa alteración, mientras que en el tomográfico nos daba, bueno, cierta progresión paquimétrica alterada, pero vemos como el otro ojo sí tenía una clara alteración en ambos, tanto el tomográfico como el índice biomecánico. Este yo creo que también es bastante interesante, habrá pasado en algún caso. Veremos cómo vemos una ligera alteración, una aparente alteración en la elevación. Podéis ver cómo nos lo da en el parámetro de desviación. Sin embargo, fijaros, está dándonos una alteración en el tomografía. Sin embargo, en el de biomecánica da totalmente normal y en el compuesto da totalmente normal. Claro, ante este caso, fijaros, la gran duda es que si nos viene para operar, uno dice, leche, ¿lo operamos? ¿No lo operamos? En principio, si no tuviéramos realmente una progresión paquimétrica así, realmente nos asustaría, sobre todo cuando nos da esta alteración. Y realmente el problema es que era un paciente con un ojo corto, un ojo hipermétrope, que no habíamos señalado el hecho de que lo era, con lo cual en un ojo corto vamos a tener una esfera de referencia alterada, de tal manera que nos va a dar estos artefactos. Afortunadamente, por el hecho de tener el índice biomecánico, hemos podido al menos plantearnos qué es lo que está pasando, ahí hay algo que nos está haciendo ruido, y poder tener la capacidad de poder solucionarlo. Y en último, este es justo el anterior, y también este es el que probablemente más me interesa como respuesta a esta editorial que estuvimos hablando de Gatinel, ¿no? Realmente yo sí personalmente creo que en evolución, en progresión del queratocono, el cross-linking es una herramienta que sí que nos está funcionando, pero hasta ahora no podíamos medir que podía funcionar, y no podemos basarnos en decir que no teníamos equipos para medir que estaba funcionando para decir que no funciona un tratamiento o no. Entonces, a día de hoy tenemos esa posibilidad. Estáis viendo como en una córnea pre-cross-linking, estáis viendo como los 4 parámetros nos estaban dando alterados y un índice de biomecánica realmente alterado, y una vez que se realizó el cross-linking podéis ver cómo ese parámetro que no os acordáis que no estaba alterado, el único que hemos dicho que no estaba alterado, que no estaba correlacionado con el cisnes, con el grosor corneal, es el que mejor comportamiento tiene en el PO y en el PRE. O sea que ese índice biomecánico de Cynthia Robert probablemente es el que a día de hoy tengamos más creíble a la hora de ver cuál es la biomecánica y el comportamiento biomecánico de una córnea. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.